buenas noches, amigos, y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. Escúcheme un momento. Usted ha leído, ha oído últimamente, o no sé, a lo mejor ya lo sabe, qué cosa es la epigenética. Sí, me escuchó bien, epigenética. Si lo ha oído, presta atención a ver si coincide. Y si no ha escuchado, no ha leído qué es, estoy seguro que le va a interesar, porque dicen que una parte del futuro de quienes somos va a depender de eso. Pero, escuche bien, y tiene que ver con la epigenética de alguna manera. Van a ver aquí, escuchar en el programa, antes que empiece el documental, de que por fin, después de que se ha hablado mucho de eso, parece que encontraron un gen, o ya lo habían encontrado, eso son precisiones que me van a hacer aquí, mi invitada de hoy, una invitada muy especial, un gen que decide si usted la grasa la retiene o no la retiene. Si usted retiene la grasa en el cuerpo, ¿qué pasa? Rueda, rueda, rueda. Si no la retiene, entonces son esa gente que dice, come, 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 y mira, y no engorda. ¿Será así o no será así? Y entonces vamos a la gran pregunta de las preguntas. ¿Manipularemos el ADN que tiene toda la información que va de los padres al hijo o a la hija que nace y alteraremos estas cosas? ¿O estamos abriendo una caja de Pandora que no sabemos lo que puede causar a la especie humana? ¿Le interesó la introducción? Espero que sí. Acompáñenme porque les quiero presentar ya, sin más, a mi invitada de hoy. Alguien que he perseguido muchos años para que viniera aquí. Hoy no podía, se complicó, es una gente complicada, pero por fin está aquí, una invitada de lujo para mí. Bienvenida la doctora Beatriz Marcheco, que dirige el Centro Nacional de Genética Médica. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias porque por fin está aquí. No, muchas gracias a usted por invitarme y le voy a confesar que he venido porque me parece que este documental es un buen pretexto para que usted y yo conversemos de algunos temas que pudieran ser útiles para llevar mensajes a nuestra población, útiles para el cuidado y la autorresponsabilidad con su salud, amén de la genética y de la epigenética. Sentido social de la ciencia, diríamos que eso. Doctora Beatriz Marcheco. Y entonces, ¿qué cosa es esa epigenética que según usted acaba de avanzar puede tener que ver con la vida cotidiana de nosotros? ¿Qué es la epigenética? La epigenética es una rama dentro de la genética relativamente joven, de unos 15 a 18 años, que se ocupa de estudiar los cambios que ocurren en la expresión de la información genética, sin que ocurran cambios en la secuencia del ADN. O sea, cómo, sin cambiar las bases nitrogenadas ni el código genético, ocurren alteraciones en la expresión de la información que tiene ese código. Estos son los momentos que tanta polémica provocan en mis programas, donde yo interrumpo a la doctora, que no la interrumpí en este caso porque ella se dio cuenta y yo le digo, doctora, español, ¿no? Eso quiere decir, por ejemplo, por lo que yo voy a adelantar algo, por lo que yo he podido entender, que si uno cambia lo que come, modifica entonces un gen, o sea, pone un gen a dormir o activa otro, cualquiera de las dos variantes, y entonces transmite un gen o no transmite un gen a su descendencia, pero no porque nadie alteró el ADN, sino porque cambió su alimentación, por ejemplo. ¿Es eso? Eso quiere decir que hay factores que no son genéticos que actúan como interruptores, encendiendo y apagando genes. No cambia la secuencia de los genes, pero se activan o desactivan esos genes. Usted ha mencionado uno de ellos, la nutrición, que es a su vez un estímulo al que los humanos estamos expuestos constantemente, porque usted me dirá, bueno, están las radiaciones ultravioletas, están las altas temperaturas, hay otros factores ambientales, sean medioambientales o no, que nos rodean, pero los alimentos son uno de esos factores a los que permanentemente nos exponemos los seres humanos. Entonces eso quiere decir que en este caso, utilizando su mismo ejemplo, no sería posible encender y apagar la función de los genes en determinadas circunstancias. Vamos a seguir con el lenguaje en español. Que yo ¿Le parece decía. que estoy hablando en español? No, está brillante, no se preocupe. Si fíjese que me lleva a poner un ejemplo más concreto. A ver, un matrimonio va a tener un hijo.
Si usted analiza el ADN del matrimonio, ellos van a transmitir un gen, digamos, que puede provocar una enfermedad que es genética, ¿no? Ajá. Ahora bien, puede ser que cambiando las dietas de este padre y esta madre no transmitan ese gen que además va a transmitir una enfermedad genética. Los cambios epigenéticos, algunos son heredables y otros no. ¿Cuáles son heredables? No lo sabemos. No sabemos siquiera los mecanismos por los cuales se pueden heredar. Pero le voy a poner un ejemplo. Supongamos que esa señora de ese matrimonio estuvo sometida desde el punto de vista alimentario a unas condiciones determinadas. En sus células gaméticas, en sus óvulos, está la información genética de sus futuros hijos. Esas condiciones a las que ella ha estado sometida pueden trasladar un mensaje y desactivar genes a nivel de esas células con las cuales ella va a tener su hijo en el futuro. Bueno, pues esa es una de las maneras en que pensamos que se pueda transmitir esa información epigenética. En el documental se pone un ejemplo de Holanda, cuando la Segunda Guerra Mundial, que los nazis le cortaron la alimentación en represalia, ¿no? Y que hubo una hambruna. Hambrunas ha habido muchas en la historia, por muchas razones, pero ponen este ejemplo porque lo han estudiado. Entonces puede ser que en ese caso las madres suprimían un gen y almacenaban más grasa y los hijos salieron obesos porque almacenaban grasa. No me parece. ¿No? Eso quiere decir que estas mujeres estuvieron sometidas a una restricción nutricional tan importante que metabólicamente sufrieron cambios. Esos cambios, en el caso de los hijos que venían en camino, que es uno de los sucesos que tiene lugar en el documental, modificó el programa metabólico de esos niños. Y años después presentaron alteraciones como la diabetes, como la obesidad, como las enfermedades cardiovasculares, el perfil de sus lípidos, el colesterol, los triglicéridos, que son bien conocidos, se alteró de tal manera que aumentó el volumen de depósitos de placas de ateroma, que también es un término conocido por nuestra población. Ahora, doctora, ese es un caso de una hambruna, pero... Y que le voy a decir algo, no creo que fuera solo la hambruna el factor que impactó esa información genética. La hambruna es una causa importante, pero no piensa usted en el estrés, no piensa usted en el acceso a otros condicionantes sociales de la salud y cómo influyeron. Por ejemplo, las condiciones para trabajar, por ejemplo, los ingresos económicos, por ejemplo, el acceso a agua potable, a otros tipos de recursos que también deben haber influido. No podemos biologizar absolutamente la consecuencia de esa hambruna, porque la epigenética precisamente nos está diciendo algo que los genetistas tenemos muy claro. Somos el resultado de la interacción de nuestros genes con el ambiente que nos rodea. Ese ambiente puede ser el medio ambiente, pero también el ambiente dentro del organismo en el que están aconteciendo cambios que también influyen sobre el ADN. Pero usted ha abierto aquí una cajita de Pandora, que en este programa se ha tocado en otras ocasiones. Y es, ¿usted entonces cree o me puede asegurar o me está diciendo o me abre la puerta a que factores de tipo espiritual, como es la angustia de una mujer porque está trabajando en pésimas condiciones o porque no tiene que darle de comer a su hijo, o sea, factores de tipo, vamos a llamar así, espiritual, se transforman en cosas físicas, biológicas dentro del cuerpo? No se transforman, impactan a fenómenos biológicos. ¿Y tienen no consecuencias biológicas? Estoy convencida, absolutamente convencida, de que factores en el orden espiritual, como usted quiera llamarles, le está llamando así a la angustia, le está llamando así al estrés, pero también le pudiera llamar a la alegría y pudiera tener el efecto contrario. Tengo toda la convicción de que eso tiene una influencia sobre la información genética de los individuos. Y en un caso de una excelente alimentación, alegría, felicidad, estabilidad espiritual, matrimonial, etcétera, ¿en qué puede, genéticamente, en qué redunda que se activa un gen que no se iba a activar o qué pasa entonces? Lo primero que le pregunto es qué cosa es una excelente alimentación, porque está la nutrición y la alimentación. Bueno, nutrición, óigame, aquí han dado clases maestras de eso, en ese asiento suyo, y yo no soy por aquí ha desfilado. Y yo no soy experta en eso, así que no lo voy a decir. Balanceada, frutas, pescados, muchos vegetales, pocas grasas, etcétera, etcétera. Aquí han dado clases maestras de buena alimentación, de buena nutrición. A ver.
una buena nutrición, más un matrimonio estable, los dos padres felices, vamos a llamarle, yo usé la palabra espiritual, usted puede usarla que, no sé. Estoy convencida que también tiene una influencia sobre la información genética. ¿Pero qué pasa en esos casos? No bueno, se sabe. No se sabe aún los mecanismos por los cuales actúa, pero ha oído usted decir que hay pacientes tratados para la misma enfermedad con el mismo medicamento que reaccionan de manera diferente, mediados por su información genética y por su propia aptitud y actitud ante la vida. Pero eso tiene que ver con los doctores en las terapias que dicen, él es un paciente luchador, porque eso se habló aquí una vez en este programa. Decía, yo le decía a un doctor, pero ¿cómo usted dice que ese paciente que tiene la misma sintomatología que el que está en la cama de al lado, porque usted dice que este es un luchador? ¿Qué los diferencia si los dos están inconscientes en una unidad de cuidados intensivos y usted está diciendo que es luchador? ¿Cómo? Si están inconscientes. Bueno, tiene que ver con sus mecanismos inmunológicos de defensa que independientemente de que esté activada la conciencia o no, están funcionando. Y se segregan hormonas del tipo de las endorfinas, por ejemplo, que trabajan a un nivel que influye positivamente en la respuesta de esos individuos en esas circunstancias. Asimismo sucede con el cáncer, por ejemplo. Hace un par de días me encontré a una conocida de hace varios años que estuvo en su cuarto parto, estuvo muy grave, y muy grave. Y me decía, supe todo el tiempo, en medio de una cesárea, con los signos vitales muy deprimidos, que iba a vivir. Y yo creo que vivió por eso. O sea, en parte vivió por eso. O sea, aquí trajimos una vez un libro, creo que era del doctor Selman, donde yo tenía subrayada la frase que decía, el sistema inmunológico escucha. ¿Qué quiere decir? Que si uno se dice eso, el sistema inmunológico funciona. Pero ese no es un factor espiritual teniendo una consecuencia física o biológica. ¿Usted no ha oído lo de la sabiduría popular que dice pensamiento positivo? En cualquier circunstancia. Eso se ha transmitido de generación en generación. Eso no me ha salido. Pero parece que no ha sido tan positivo. ¿Usted está convencido realmente del pensamiento positivo que usted ha hecho? Y se transformaría. Por ejemplo, no quiero decirlo porque se está viendo aquí, algo que yo quiero que se transforme, mire que no se trato y no se transforma. Yo le puedo asegurar que influiría positivamente. ¿Usted cree? Sería otro factor para añadirle la posibilidad de que influya positivamente. En el programa de radio, prepárese, que acuérdese que es en vivo y los teléfonos abiertos. Con ese tema ya usted sabe lo que va a venir en el programa de radio de pensamiento positivo. Bueno, aquí trajimos al hijo de Clavelito, creo. Fue el hijo de Clavelito que vino, lo trajimos un programa de Pon tu pensamiento en mí y todo aquello, y como músico y todo eso, lo analizamos aquí en un programa que hablamos de esto. Ahora, volvamos a la epigenética y la alimentación. Yo quiero, oigan bien, amigos televidentes, yo los voy a leer, vamos a ver en pantalla, y yo se los voy a ir comentando, una noticia que salió hace muy poco y que le dio la vuelta al mundo. Vamos a empezar a verla. El equipo de científicos, este es un equipo que encontró algo, ha analizado los circuitos celulares implicados en la asociación entre la obesidad y la genética. Y hallaron el punto clave en el que los adipocitos o células grasas deciden quemar o almacenar la grasa. Este interruptor del metabolismo explica que el gen FTO actúa principalmente en las células progenitoras de adipocitos de una manera independiente del cerebro, lo que delimita las diferencias genéticas que afectan al funcionamiento de las reservas de grasas en nuestro organismo. Según trabaje esta sala de control, estaremos en mayor o menor riesgo de sufrir obesidad o sobrepeso. A ver si yo entendí. Eso quiere decir que encontraron el gen que enciende o apaga si la célula quema la grasa o si la célula almacena la grasa. ¿Es así? Es así. Usted entendió muy bien y además puedo decirle algunas cositas que pueden ser interesantes. Dígame, de esto todo, que esto es noticia. La gente va a decir, eso explica que fulano come mucho y no engorda. O eso explica que fulano hace dieta y enseguida engorda. Explíqueme eso. Bueno, lo primero que le voy a decir es que eso contribuye a explicar, pero no explica todo. ¿Está bien? Correcto. El gen FTO es un gen que se viene estudiando desde hace varios años y este grupo de investigadores de la Universidad de Harvard y de otros centros han logrado no solamente confirmar
lo que varios estudios precedentes han encontrado respecto a su asociación con la predisposición a la obesidad, sino que han logrado determinar cómo funciona. Él es el director de una orquesta de otros 3 genes y determinados estímulos, que después vamos a hablar un poquitico, si usted me lo permite y si el tiempo se lo permite, sobre eso, determinados estímulos pueden activar o desactivar esos genes, no solamente el FTO, sino los 3 genes. Y eso determina que a nivel de la mitocondria, que es un organito, vamos a llamarlo un organelo que está en el citoplasma de las células, donde se libera energía para todos los procesos celulares, bueno, pues empieza a disminuir esa termogénesis, esa disipación de energía que tiene lugar en la mitocondria, y lo que ocurre es que, como usted bien expresó, comienza a acumularse, deja de convertirse esa energía en calor que se necesita para otros procesos y comienza a acumularse la grasa en el organismo. Pero que le voy a decir algo, ese estudio ha sido realizado fundamentalmente en personas procedentes de Europa. ¿Por qué? Porque ese es un gen que estuvo sometido al proceso de selección positiva durante la evolución de los seres humanos. Y mire qué interesante. Lo interesante del asunto es que cuando el ser humano se movió de África hacia Europa, como una ventaja para adaptarse a las nuevas condiciones, apareció las características que tiene ese gen para proteger a los individuos del frío. Si usted disipa menos calor y acumula grasas, usted se protege en las condiciones medioambientales de un agente que le hace daño. Bueno, pues hoy esa ventaja selectiva va en contra de las propias características. ¿Mediados por qué? Por las características de la dieta moderna. La dieta moderna y el consumismo a nivel específicamente de los alimentos han llevado a la mayoría de las personas a preferir alimentos ricos en grasas y carbohidratos. Y al tener esa característica en esa población, quiere que le diga, el 44% de las personas de origen europeo tienen el gen con esas características. ¿Y sabe qué porcentaje? En personas de origen africano, solo el 5%. O sea, en África se llama gen FTO. Gen FTO. ¿Cómo ustedes aprenden? Bueno, imagínense ustedes. No los aprendemos todos, no lo crea. El gen FTO en África no está activado, solamente en el 5%. La variante genética... O sea, no está encendido. Déjenme usar lo que yo entendí. El interruptor no está encendido. Solamente en el 5%. La variante genética que actúa del modo en que acumula grasa no está presente en las poblaciones de origen africano. Solamente el 5% de los africanos tienen encendido ese interruptor que acumula grasa. Sin embargo, en Europa, el 44% de los europeos tienen encendido el gen que acumula grasa. Por eso, fíjese, todos estos estudios hoy están mediados por las características étnicas y el origen de las poblaciones. Ahora, ¿se podrá controlar la obesidad, que aquí en Cuba también es un problema ya? Aquí trajimos las estadísticas, las dimos, las del Instituto, las últimas de Cuba, y ya es un problema. Tenemos índices muy parecidos a los de países desarrollados en cuanto a obesidad y ese problema. Ahora bien, la pregunta es, con este descubrimiento, ¿usted podrá controlar que, primero, que cuando el niño nazca no active ese gen y no acumule grasa, por tanto no sea obeso? ¿O después que nazca se podrá manipular también? ¿Cómo es? Debe ocurrir antes de que nazca. O sea, antes de que nazca, las condiciones técnicas pueden conllevar a que se haga un cambio en la secuencia de ADN para apagar, como en los términos en que usted está hablando, la función de ese gen. Pero, ¿a usted le parece que esa sería la manera de controlar la obesidad? Pero, espérese, doctora, yo sé que usted me va a decir que el hombre, porque eso todos mis grandes y queridos amigos del polo científico me enseñaron que es una unidad biológica, psicológica y social y que es indivisible. Yo se lo sé, yo estoy educado, reeducado, mejor dicho. Yo estoy reeducado por ustedes, pero, espérese un momento. Madre obesa, padre obeso, y tienen temor de que el niño o la niña le salga obeso. Mi pregunta es, tecnológicamente, ¿hoy se puede hacer eso que usted hizo? Hoy no se ha hecho tecnológicamente. Y apagar el gen FTO, de manera que esa criatura que nazca no acumule la grasa. ¿Eso se puede hacer? Los investigadores lo hicieron cultivando células
de esas mismas personas que participaron en el estudio Ajá. en el laboratorio. No lo han probado en lo que usted me pregunta, o sea, para eso habría que hacerlo fusionando el óvulo con el espermatozoide y en esas primeras células madres pluripotenciales, totémicas, hacer ese cambio. Es donde podría ocurrir. Eso no ha ocurrido, nadie lo ha logrado. Se logró a nivel del laboratorio, ya le digo, en los cultivos de adipocitos que se utilizaron procedentes de los pacientes de ese estudio. Nadie lo ha logrado porque eso, que no es el tema de este programa, no tenemos tiempo, pero usted va a venir, yo sé que usted no me va a dejar solo. O vendrá otra gente, pero va a venir alguien. No, va a venir usted. Va a venir usted, yo sé que usted no me va a dejar solo, porque ese programa lo vamos a hacer. Alterar o no el ADN. Lo haremos. Hay quien dice que es jugar a Dios, hay quien dice que es algo que es una caja de Pandora, hay quien dice hay que hacerlo para curar las enfermedades, el Alzheimer, el Parkinson, pero hay quien dice, y después que impide que yo mande a hacer los hijos como yo quiera, todos rubios, o trigueñitos, o verdes, y altere cosas. O sea, ese tema no es el de hoy, pero tiene que ver con lo que estamos hablando, porque en este caso es lo mismo, pero en la gordura, ¿no? ¿Es así? Exacto. ¿Y quiere que le diga cómo termina ese artículo que usted ha brillantemente seleccionado para traer este programa? Yo me inspiro en cosas que usted me sugiere y por ahí busco. Ese artículo termina, su último párrafo dice, la dieta, el ejercicio y ahora el conocimiento de las funciones del gen FTO serían 3 caminos para prevenir la obesidad en el futuro. No creo que manipular el gen sea la única opción. Ahora, ni sea siquiera la mejor opción. Ya Dios Crono dio la seña. Pues yo siempre hago el papel del malo de la película, pero no soy yo, es Dios Crono. Ya se acabó el tiempo ya, hace rato. Y no le voy a decir qué cosas más importantes pueden nuestros televidentes apreciar de este documental. Sí, cómo no, pero fíjese, espérese, ese es el final suyo, ese es el cierre por todo lo alto suyo. Se le iba a olvidar, ese es el cierre suyo por todo lo alto, que después me permite, bueno, te pasaste, pero qué bien lo que dijo la doctora al final, déjeme eso para justificar que me pasé. No hay problema. No, y lo que yo le quería preguntar es que usted dice, no se ha hecho todavía, o sea, espermatozoide y óvulo, y en esos primeros momentos alterar el ADN y modificar, por ejemplo, este gen que provoca gordura o el otro que tiene los ojos verdes o ojos negros, todo ese tipo de cosas. Ahora bien, no se ha hecho porque nadie se atreve a hacerlo o porque todavía tecnológicamente no estamos listos para hacerlo como especie. Se ha hecho para algunas enfermedades. Para enfermedades genéticas se ha manipulado esa información. En muy pequeña escala, enfermedades, por ejemplo, del sistema nervioso central, se ha logrado trabajar. Pero no es nada generalizado, es a nivel experimental. ¿Éxito o no? No se ha publicado un éxito con eso todavía. Publicado quiere decir cuando ya se está seguro, que entonces se publica en el... Como en esa revista que usted leyó, que es The New England Journal of Medicine, que en mi opinión es la revista más citada desde el punto de vista integral de la medicina entre todas las revistas de las ciencias biológicas. Science y esta, cuando se publica ahí, exacto. Es que ya hay una información confiable, seria, rigurosa para ser publicada. Ya, o sea, no hemos llegado a eso, pero usted está clara, por lo que yo veo aquí, me parece a mí también, que ya estamos a punto de llegar tecnológicamente. Se camina vertiginosamente hacia esa dirección. Pero ese es el otro programa. Ahora, antes de terminar, dígale a los televidentes ese cierre que usted me iba a decir de qué les aporta o qué les sugiere usted a la hora de ver este documental. Antes de decirle eso, le voy a decir otra cosita. El documental es bueno verlo con una mirada crítica y además con una mirada dirigida hacia qué podemos aprender de él. Desde el punto de vista de algunas imprecisiones que tiene técnicamente y algunas afirmaciones que hace. Por ejemplo, afirma que ninguna célula del organismo tiene más de 7 años y nuestros óvulos son los mismos con los que nacemos y se mantienen para toda la vida. Por ejemplo, habla de un estudio de esquizofrenia en Dinamarca y refiere que la diferencia en la alimentación entre verano e invierno es causa de esquizofrenia. Esto técnicamente, yo conozco el estudio, conozco a los investigadores que lo hicieron y no es la explicación. Amén de estas pequeños aspectos que los más avesados e inquietos estudiosos y buscadores de información van a comprender, el documental es útil desde varios aspectos, fíjese. Primero, va a despertar el interés en un tema que lo hemos abordado poco en nuestros medios, relacionando el hecho de que no basta con la información genética. No podemos obviar
los condicionantes sociales de la salud, ni todo aquello que interactúa con nuestros genes para verdaderamente dar origen a quienes somos. En segundo lugar, habla de un aspecto muy importante y que es un problema en nuestro país hoy, y es el hecho de que en nuestro país menos del 20% de las mujeres planifican su embarazo. Y los procesos más críticos del desarrollo del embrión ocurren cuando la mayor parte de ellas no saben que están embarazadas. Por tanto, el cuidado para la nutrición en esas primeras etapas de la vida, que es extraordinariamente esencial, no siempre está presente. Usted me oirá hablar a mí en todos los espacios del ácido fólico, porque el ácido fólico, también para la epigenética, y para los mecanismos que producen los procesos de metilación que inactivan, que son los interruptores que encienden y apagan los genes, es un medicamento que digamos muy esencial, la llave de oro, para contrarrestar esos efectos. Y basta con tomar una tableta de 1 miligramo todos los días. Yo también se lo recomiendo que usted se lo tome. Eso le digo hombres y mujeres. Hombres y mujeres, o sea, para prevención de cáncer. Mire, me está recetando en la televisión. No, y si otro día volvemos a venir, le voy a preguntar si se lo ha tomado. El ácido fólico. Usted nota que yo tengo síntomas de decadencia, evidentemente, que me hace falta el ácido fólico. No lo noto, pero tampoco lo ha estudiado usted. No puedo ser tan superficial que de verlo ya lo asuma. Doctora, mire Dios crono. Exacto. Dice que él no necesita ácido fólico para decirnos que se acabó el tiempo. Y hay un tema que va a preocupar a nuestra gente y creo que sería justo que se lo dijéramos. Se habla del bifenol A, sí, una sustancia que es tóxica. Exacto. En nuestro país, quiero explicarle a las personas, existe una regulación para no adquirir biberones que contengan bifenol A. Se sabe que se necesitan dosis muy altas de este tóxico para que ocurran esas alteraciones epigenéticas, pero la autoridad regulatoria cubana ha adoptado esas medidas. Se lo digo porque estoy segura que alguien, cuando escuche esa parte... Pero puede ser que alguien traiga un biberón que no sea importado por Cuba, sino que lo traiga individualmente y no sepa eso. Bueno, si ve este programa, ya va a tener cuidado... Que no tenga bifenol A. Libre de bifenol A. Eso lo van a ver en el documental muy bien. Estos son mensajes, prestar mucha atención a los nutrientes de los que se habla para educarnos en la medida de lo posible, porque la genética no lo es todo. Podemos modificar, y se lo dice una genetista, lo que puede estar de alguna manera, pensar que está predeterminado o predestinado para nosotros, pero hay una famosa genetista que dice, Judy Stern dice, que la genética pone el arma y el ambiente aprieta el gatillo. Entonces nosotros tenemos cientos de oportunidades, miles de posibilidades para modificar aquello para lo que estamos predispuestos. Y ese es el camino, aprender más, hacer programas como este para educar mejor a nuestra gente en busca de un mejor estado de salud para nuestra población. Doctora, lo que nadie ha logrado es la relatividad del tiempo en este espacio. A lo mejor usted lo logra cualquier día. Ni el doctor Oscar Álvarez, nadie, ninguno, ni Achule con sus experimentos de la relatividad del espacio, ninguno ha podido. Doctora, amigos televidentes, sábado, 12:15 de la tarde, 12:15 del mediodía, no de la noche, 12:15 en Radio Rebelde. Si hay deportes, solo por FM, si no hay deporte, por AM y FM, ahí la espero, doctora. Prepárese. Prepárese con todos estos temas. Vamos juntos. No, prepárese para bien. Somos dos. Posiblemente hagamos 2 programas de radio de esto, a lo mejor. Es posible que no alcance en el programa de radio. Estoy casi convencido. Doctora, muchísimas gracias. A usted. Si por causas y azares no había estado aquí, ya se eliminaron las causas y los azares. Al fin vino y espero que se mantenga. Muchísimas gracias. Brillante estuvo. A usted. Y amigos televidentes, solo me resta invitarlos a que vean este documental. Mejor complemento imposible, complemento crítico, complemento de tema y además dirigido a las necesidades de todo, incluyendo mi ácido fólico, que tengo que empezar a tomarlo regularmente a partir de ahora, diario, la pastilla, doctor. Una tabletica diaria y es liberado en la farmacia. Qué bien. No necesita receta. Muy bien, pero usted va a controle, doctora, controle. Confíe, pero verifique, que yo me lo tome. Muchísimas gracias de nuevo, doctora. Vean el documental y que esto sea solo una puerta. Esperen al programa de radio, después del programa de radio o los programas de radio para que lean, busquen, profundicen, piensen, analicen y al final, como siempre le pido, saque usted sus propias conclusiones. Buenas noches.